hemos recordado los 35 años de la democracia y esta noche vamos a tener a dos personajes que probablemente, seguramente, están en veredas enfrentadas. Quiero mostrarlo a don Carlos Sánchez Berzaín y a don Roberto de la Cruz, por favor, porque ya los tuvimos juntos hace algún tiempo y hoy queremos que el país los vuelva a ver juntos. ¿Cómo cambió esto? ¿Cómo está don Carlos Sánchez Berzaín? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para usted y para todo el pueblo de Bolivia. Usted está en Washington, ¿correcto? Así es. Bien. Hola, Alejandra. Beatriz, ¿cómo está Beatriz? Buenas noches, llegamos hasta la ciudad del Alto para hacer la entrevista a don Roberto de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches al canal y a todo el país. Vamos a recordar una anterior entrevista entre estos dos personajes y hoy volvemos a conversar con ellos. Ese cínico, ese hombre que se bañó con la sangre del pueblo alteño, de mis hermanos paceños y de las provincias, si todavía tiene sangre en la cara, ¿por qué no viene? Pero si es delito masacrar, asesinar al pueblo, ustedes tienen que estar en Chonchocoro sin derecho al sol. Pero vengan. El propio personaje que en este momento está insultándome debería estar acusado y debería estar enjuiciado y encarcelado porque ha sido uno de los participantes en los hechos subversivos del año 2003. Ahora, esto les ha resultado además un buen negocio. Les ha resultado un buen negocio político porque han tomado el poder, han destrozado el país, la democracia y las libertades, y además es un negocio económico. Ya se han hecho indemnizar 2 o 3 veces con el Estado boliviano, han hecho de esto una forma de vida. El juicio de responsabilidad para esta gente es una forma de procurarse ingresos y de generar recursos para ellos. Bueno, esto es el pasado. El presente, que los dos personajes están aquí, otra vez en No Mentiras. Don Carlos Sánchez Berzaín, 35 años de democracia en Bolivia. Desde donde usted está, ¿cómo la observa la democracia? Bueno, la democracia fue quebrada el 17 de octubre del año 2003 con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada. Fue vuelta a quebrar el año 2004 cuando, diciendo que reformaron la constitución política del Estado, en verdad la suplantaron introduciendo la asamblea constituyente, que está absolutamente prohibida por la Carta Fundamental, y la terminaron de destrozar con la constitución de Evo Morales, que busca darle la reelección indefinida, y cada 5 años Evo acaba también con la democracia, con esas prórrogas que anda buscando, como el hecho actual de haber planteado ante el Tribunal Constitucional de su Estado plurinacional, como si fuera un derecho humano suyo, la reelección indefinida para burlar nuevamente la voluntad del pueblo boliviano. No hay democracia en Bolivia. Lo que hay en Bolivia es la necesidad del pueblo boliviano de retornar a la democracia. No hay democracia porque no hay democracia con presos políticos, no hay democracia con exiliados políticos, con perseguidos políticos y con un gobierno que se apropia de todo en un marco de corrupción y que está hundiendo al país bajo la señalización de narcotráfico, de un país narcoestado que es como el mundo está viendo hoy día a la Bolivia controlada por Evo Morales, que además forma parte como satélite de ese grupo de países del castrochavismo que han destrozado las democracias en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador en el gobierno de Correa. Don Roberto de la Cruz, ahora sí, lo escuchamos a usted, su mirada del estado de la democracia en Bolivia. El 2003, el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, han masacrado al pueblo, queriendo que con la fuerza represora, asesinando selectivamente al pueblo, querían poder poner orden. Hoy estamos viviendo similar situación. Ya tenemos más de 70 muertos en el gobierno de Evo Morales. Conflictos sociales, aparecen muertos, bloqueos o marchas de protesta, son encarcelados, no la oposición, sino los mismos dirigentes del pueblo. Ahora entendemos
¿por qué no quiere extraditar a Gonzalo Sánchez Lozada? Ahora entendemos por qué no quiere extraditar a Zorro Berzaín, porque ambos se necesitan. Con razón el gobierno de Evo Morales no quiere extraditar a estos dos autores intelectuales del asesinato selectivo, de la masacre sangrienta de octubre de 2003. Repito, el 2003 dejaron herido de muerte a la democracia queriendo poner orden a puro balazos, metrallazos, tanquetazos. Hoy, gobierno de Evo Morales quiere poner orden para perpetuarse encarcelando a el pueblo. Don Carlos Sánchez Berzaín, ¿hay una coincidencia entre ustedes? Mire, lo que a mí me parece notable es que la persona que acaba de hablar, que antes estaba aliada con Evo Morales y que formó parte de la subversión del 2003, ahora se esté quejando del propio engendro que ha creado, porque a partir de la ruptura democrática, de la renuncia forzada del presidente Sánchez de Lozada, de ese golpe de Estado en el que participó toda esta gente, han generado la situación que hoy día vive Bolivia, que es una situación de ausencia total de Estado de Derecho, de violación de los derechos humanos, donde además de la masacre de octubre, realizada por Evo Morales y sus cómplices nacionales e internacionales que intervinieron en aquello, a partir de entonces han generado más de una veintena de masacres. Han masacrado al pueblo cruceño en el Hotel Las Américas, han hecho la masacre de Cochabamba, han masacrado al pueblo pandino en Porvenir, han masacrado al pueblo chuquisaqueño en La Calancha y han llenado el país y lo siguen llenando de atropellos, de sangre y de agresiones. Y eso no es sino la repetición de los hechos de octubre en los que rompieron la democracia con una característica adicional, lo que yo he denominado en mi columna internacional de esta semana la metodología vil del castrochavismo, que consiste en que los criminales, Evo Morales y sus cómplices en Bolivia, Maduro y sus cómplices en Venezuela, los Castro y sus cómplices en Cuba, cometen crímenes y achacan de esos crímenes a sus víctimas para perseguirlos, para hacerlos presos, para forzarlos al exilio, con el único propósito de mantenerse indefinidamente en el poder y tapar de esa manera sus delitos en un ámbito de impunidad. A mí me parece bien que en la parte final de la locución del ciudadano que termina de hablar, él se refiere a los crímenes de Evo Morales, pero le falta confesar el origen de esto, del que él formó parte como cómplice para romper la democracia el año 2003. ¿Qué dice don Roberto de la Cruz? Le desafío al asesino de octubre, Carlos Sánchez Berzaín. Si viene a sentarse en el banquillo de acusados acá a Bolivia, Roberto de la Cruz y otros dirigentes de los movimientos sociales que en octubre nos tocó dar la cara, estamos dispuestos a sentarnos en el mismo banquillo de acusados. Si es delito defender el gas, así como ustedes querían rifar a Estados Unidos por los puertos chilenos, aceptamos ir a la cárcel nosotros, solo por defender el gas. Pero si es delito asesinar a un pueblo, como eran los salteños de Huarizata, de Ubijuyo, ustedes tienen que ir a la cárcel, a Chonchocoro. ¿Por qué no viene? ¿Por qué es tan hombrecito, machito, hablar solamente de lejos? Le desafío a Carlos Sánchez Berzaín, y para eso que se levante el decreto supremo de amnistía. Pido en este momento al presidente Evo Morales por segunda vez, si eso es obstáculo para que esos dos asesinos intelectuales estén protegidos en Estados Unidos, anule el decreto supremo de amnistía y posteriormente nos sentemos en el banquillo de acusados de igual a igual. Permítame, don Carlos Sánchez, ¿hay posibilidad de eso? ¿De que usted venga a Bolivia? ¿Qué se puede discutir con un individuo que simplemente adjetiva e insulta? Yo estoy hablando de política
el señor ha reducido esta discusión a una discusión de nivel criminoso al que él está acostumbrado. Yo soy un estadista, yo soy un hombre de gobierno, yo en este momento soy un perseguido político que goza de asilo político porque en Bolivia no existen condiciones de democracia, no existe división e independencia de poderes, no existe ninguna posibilidad de un poder judicial independiente. Y si usted no hace respetar el nivel de esta conversación, yo voy a tener que lamentar dejar de escuchar a este señor porque no tiene ningún derecho de usar una adjetivación que le corresponde a él y a sus cómplices de octubre, porque le quiero decir algo más. El argumento de Evo Morales y de sus permítanme, por favor, respecto ambos, a octubre del 2003 es parte de la corrupción del gobierno de Evo Morales. Por favor, permítanme, quiero hacerles una pregunta. Permítame, don Roberto, por favor. Don Carlos Sánchez, permítame un segundo. Permítanme, por favor. De Bolivia con Evo Morales y sus cómplices. Quiero preguntarle algo a don Carlos Sánchez, que aquí provocó algunas reacciones, que fue que usted lo presentaran como un activista de los derechos humanos en Estados Unidos. Explíquele a la gente, por favor, del país, cómo es que usted es ahora un activista de los derechos humanos. Yo soy un defensor de la libertad y la democracia por experiencia propia. Mi país ha perdido la democracia, mi país está en el ámbito del castrochavismo, mi país se ha convertido en un narcoestado, tiene un dictador, y yo trabajo en una serie de organizaciones que defienden los derechos. La libertad es la vida, el derecho a la vida, la libertad, el derecho de propiedad, la democracia son derechos humanos fundamentales, y en el foro en el cual yo he participado y que ha levantado tanta suspicacia e indignación de los enemigos de la democracia en Bolivia, de lo que yo hablaba y la ponencia que yo hice se llamaba la democracia como derecho humano, como derecho fundamental. Y si pueden ir al YouTube y mirar la conferencia que he dado y ver el número de visitas que tiene y ver los comentarios internacionales que tiene, entenderán cómo se defiende la libertad y la democracia de los pueblos de las Américas para evitar que más países vayan a la situación en la que están Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua. Le pregunto, don Carlos Sánchez, porque le pregunto, don Carlos Sánchez, porque la frase decía, ¿y usted se define como un activista de los derechos humanos? Yo soy un abogado, politólogo, sociólogo, defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Sí, señora, me han presentado de esa manera, de activista, y si creen que soy un activista, pues lo soy, no tengo ninguna vergüenza en eso, y de señalar a los criminales como Evo Morales y su grupo delictivo que está controlando hoy día Bolivia, cometiendo delitos que van desde atentados contra la vida hasta el narcotráfico. Sí, permítame, don Carlos, por favor. Don Roberto, él ha dicho, soy un activista de los derechos humanos. Sí, le creo que es un activista de asesinos del pueblo. Solo 3 palabras. Bueno, él tiene su opinión y en todo caso le quiero decir que no tiene razón. Los hechos y la historia van a demostrar todo lo contrario. Evo Morales está llevando a Bolivia a la peor de las crisis que jamás ha sufrido, una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Va a ser en pocos días que su Tribunal Constitucional lo autorice nuevamente a simular otra elección. En esa elección va a ser fraude electoral y se va a perpetuar en el poder. Compañera. Y entonces veremos quién defiende los derechos humanos y quién defiende la dictadura de Evo Morales. Compañera, le quiero preguntar a ese caballerito, ¿cómo se siente después de 14 años? Una de sus víctimas, anteayer, murió como consecuencia de las secuelas que usted ha ordenado disparar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se siente? Anteayer murió otro alteño. ¿Cómo se siente ser asesino? Mire, lamentablemente la calidad de interlocutor que usted me ha puesto no da para sostener una charla en función de los intereses del país y de la realidad nacional. ¿Cómo vamos a charlar, compañera? ¿Cómo vamos a charlar con asesino? El señalamiento relativo
peor de defender los derechos humanos. ¿Cómo vamos a debatir? ¿Cómo podemos charlar con una persona que ha ordenado las Fuerzas Armadas? No hay manera de conversar, masacrar, yo de verdad lamento, disparar, en vez de estar hablando. Permítanme, por favor, antes del cierre, permítanme ambos. Sí, ambos, por favor, permítanme. Hemos escuchado. Señores, por favor, ambos permítanme antes del cierre. Hemos escuchado recientemente. Un momento. Porque ese señor está faltando a la verdad, defender los derechos humanos y sostiene simplemente mentiras como se está actualmente de la gente que ha tomado violentamente el poder en Bolivia. Sí, señor, ustedes han tomado violentamente en el poder, masacrando al pueblo. Carlos Sánchez Berzaín, fíjese sus manos. Fíjese sus manos, Carlos Sánchez Berzaín. Fíjese sus manos. Yo creo que todavía sus manos todavía están con restos de lo que se ha bañado la sangre del pueblo inocente. Quiero preguntarles, permítame, don Roberto, por favor, por la fotografía que dio tanto que hablar, la pongo en la pantalla, por favor, esta fotografía. Don Carlos Sánchez Berzaín, la fotografía con don Luis Almagro. No sé qué está mostrando. Sí, con Luis Almagro. ¿Dónde está usted con Luis Almagro? Sí, señora. Es una fotografía. Cuéntenos, por favor, ¿qué puede decir de la fotografía? Es una fotografía que nos hemos tomado y hay muchas más fotografías con él y con otras personalidades que hemos participado en la cumbre latinoamericana de la Florida celebrada por el gobernador Scott hace 2 semanas, el lunes 2 de octubre. Una cumbre en la que he sido conferencista y he formado parte del panel relativo a la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y ahí hemos estado con el secretario Almagro, con un conjunto de congresistas de los Estados Unidos, senadores y representantes, con exiliados y miembros de la resistencia de Venezuela, con exiliados y miembros de los grupos que resisten a la dictadura castrista de Cuba y una cantidad de gente que defiende la democracia, la libertad y los derechos humanos en las Américas, porque son hechos concretos que no pueden tapar con sus mentiras. Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura, Bolivia es una dictadura. Cuba ha exportado sus mecanismos de opresión y de liquidación de la libertad, don Carlos Sánchez, y estamos lamentablemente con nuestro país en medio de eso. Don Carlos Sánchez, don Luis Almagro, secretario general de la OEA, ¿le pregunta a usted por situaciones de Bolivia? Él está muy informado sobre los temas de América Latina. El día que yo conversé con él, que nos tomamos esa foto, él terminaba de dar su discurso en el cual uno de los exiliados bolivianos le preguntó públicamente sobre el tema de Bolivia y le dijo: secretario general, públicamente, en Bolivia hay más de 1.200 exiliados políticos. Hay exiliados políticos en Brasil, en Perú, en Paraguay, en Estados Unidos, en España, en la Argentina. ¿Cuál es la posición que toma la Organización de Estados Americanos respecto a Bolivia cuando está tan atenta al tema de Venezuela? Y el secretario general, y la respuesta está grabada, dio una larga contestación en español, porque la pregunta le fue hecha en español, explicando que Bolivia era una de sus preocupaciones, que había recibido reiteradas quejas sobre la situación y que la situación en Bolivia estaba bajo observación. Le pregunto esto, don Carlos Sánchez, le pregunto, don Luis Almagro, ¿sabe que usted dirigió las fuerzas de represión en octubre? ¿Conversaron sobre eso alguna vez? Represión en octubre. Señorita, usted está equivocada. Yo era ministro de Defensa, no jefe de operaciones. ¿Quién dirigió? Está eso absolutamente. Mire, no ha habido sino contención y mantención del orden público ante un acto de provocación criminal que ha generado los hechos de sangre que todos lamentamos. El tema de octubre es un tema que se tiene que esclarecer históricamente. ¿Quién dirigió los crímenes de octubre? Fue Evo Morales, fueron los delincuentes del Alto, fue la gente que tomó el poder. Yo no he dirigido ninguna operación, yo he hecho política como era siempre mi característica, y en esa dinámica don Luis Almagro ha recibido de mis manos, por ejemplo, mi último libro que habla de las 2 Américas, donde hay varios temas relativos
a las cuestiones de octubre y a los crímenes que se cometen en Bolivia contra la democracia. Quiero traer nada más a colación un hecho. El gobernador de Pando, que salvó de la cárcel a Evo Morales cuando Evo Morales produjo la masacre de Sacaba en octubre del año 2001, es hoy día preso político por más de 9 años de Evo Morales. ¿Cuál ha sido su crimen? Confiar en Evo Morales y creer que iba a respetar lo poco de democracia que tenía en ese momento. Don Roberto, porque usted dice que Carlos Sánchez Berzaín dirigió la represión de octubre. Mire, en su condición de titular del Ministerio de Defensa en octubre de 2003, personalmente, esto no le dice Roberto de la Cruz, según investigaciones del Ministerio Público, en el proceso llevado en Sucre en contra de su gobierno, sus ministros y sus comandantes de las Fuerzas Armadas, se demostró Carlos Sánchez Berzaín no es cierto, en persona está faltando a la verdad, eso en es una helicóptero para desbloquear la carretera Sorata, Chacachi al Alto, donde en Huarizata ha muerto una niña inocente, está la niña faltando Marlene, absolutamente y a la verdad a la masacre de igual manera fue dirigido. ¿Quién fue el autor intelectual de la redacción del decreto supremo del convoy de la muerte? Carlos Sánchez Berzaín. El decreto supremo ha sido firmado por todo el gobierno, incluida mi persona. Y el tema es que este sujeto está cambiando la discusión para tratar de llevar la discusión a un plano en el que no se ponga en evidencia los crímenes que estos señores han cometido. Les agradezco a ambos, se nos acabó el tiempo. Don Roberto de la Cruz desde el Alto, Carlos Sánchez Berzaín desde Washington en No Mentiras. Gracias a ambos. Vamos a la pausa.